Bueno, lo importante es entender que la batalla por la opinión pública ante los estudiantes, ante los trabajadores académicos, ante el resto pues de la ciudad, del país incluso, es una batalla. Es decir, hay que hacer una campaña en donde se argumente por qué no es responsabilidad única, total, absoluta y exclusiva de los trabajadores el que se estalle la huelga. Eso es algo que tiene que hacerse. La rectoría lo está haciendo, claro, a favor de ellos. No dicen el sindicato es lo peor, no hay acusaciones así, digamos, violentas verbalmente, en general, por momentos parece que sí, pero una y otra vez manifiestan que se está perjudicando a la institución como si los únicos responsables fueran los trabajadores. Esto es falso, evidentemente que es falso. Cuando hay un conflicto es porque son dos partes las que crean condiciones para que el conflicto se resuelva o que no se resuelva, y ambas partes cargan con una parte importante de la responsabilidad. Creo yo, en este caso, que es sobre todo en este caso, este conflicto que estamos viviendo, sobre todo responsabilidad fundamental de la universidad, que no hizo mucho por evitar la huelga y que ya estallada la huelga, no, hasta ahorita no ha hecho contrapropuestas que ayuden a solucionarlo. Entonces, sí se necesita hacer una campaña. Cada vez que la rectoría habla del daño que está sufriendo la institución, implícitamente está diciendo que se debe a la decisión de los trabajadores, que ellos son los que están infligiendo este daño pues a la UAM. Entonces sí el sindicato, los trabajadores tienen que diseñar una estrategia de fondo, que tal vez ahora ya sea un poco tarde, pero sí hacerlo como parte de una campaña, de una batalla que se da por la opinión pública. ¿Qué decirles a los trabajadores? Bueno, muy sencillo. Yo creo que hay que recordar que el sindicato, recordarles que el sindicato por obligación legal tiene que avisar a las autoridades, y lo hizo con tiempo, diciendo, bueno, te estoy emplazando, hay un emplazamiento, para que entonces, el sentido de la legalidad es que para que entonces la institución, la otra parte, haga todo lo posible para que este conflicto no se derive a una paralización de labores. Y explicar que una y otra vez, creo que fueron 10 o 15 las reuniones previas al estallamiento de la huelga, hacer el recuento ante los propios trabajadores, sobre todo los trabajadores que no estamos participando en las asambleas directamente, que nos expliquen el antecedente, que nos expliquen cómo ante las quejas que tenían los trabajadores y estudiantes respecto de la distribución de los ingresos en la universidad, sobre todo en los sueldos de funcionarios y de los mandos medios y superiores, las respuestas fueron sumamente vagas y tibias. No hubo una respuesta clara de la institución a los reclamos. Hubo un acuerdo del rector que se publicó con medidas de austeridad, que bueno, las lee uno y dice, bueno, es que esto no puede ser, esta es la política de austeridad de la institución. Decir, por ejemplo, que cuando se trate de la compra de jugos y de refrescos no puede hacerse con fondos federales, que no hay que usar tantos vasos, no hay que usar tanto papel, que en las ceremonias hay que gastar lo menos posible, que en los gastos de representación también hay que cuidarlos mucho, etcétera. Y son todas medidas que no van al fondo estructural de la problemática. Explicar todo esto a los trabajadores para que se vea claramente que el sindicato actuó de manera muy responsable. Así es. Y que las respuestas por el otro lado fueron desde el primer día las mismas de siempre, inflexibles, sin ninguna otra propuesta alternativa. De hecho, bueno, incluso en la parte de violaciones al contrato, solo al final, ya casi de la huelga, es que estamos viendo que hay alguna flexibilidad por parte de las autoridades, y esto todavía pues muy
en un goteo apenas, Sí. ¿no? Y Entonces bueno, sí hay que explicar eso muy bien. Y correcto. luego explicar que estos costos institucionales son atribuibles a estas decisiones que se toman por parte de las autoridades, y en menor medida también tiene responsabilidad el sindicato, pero no es la responsabilidad de 100%, de Total. Ujú. 80%, o sea, Así es es. 40% que se quiere pensar en esta campaña donde es el sindicato el que tiene la Así responsabilidad es. total, ¿no?